Hola a todos, bienvenidos a un nuevo inicio de ciclo en Práctica Test. O sea, estamos en la clase número 1. Nuestro ciclo completo de curso, de acompañamiento, llamamos nosotros, para poder rendir el examen de la clase B, dura 10 clases. El libro del nuevo conductor trae 9 temas principales y nosotros agregamos una última clase que es donde revisamos la pauta de evaluación, un documento público, respecto al examen práctico. Esa es la clase 10. Hoy estamos en la clase 1. Esta clase 1 se trata sobre el problema de los accidentes de tránsito. Así que vamos a ir a ver nuestro temario, pero antes les voy a ir contando cómo se llegó a esto, el por qué el primer tema del libro del nuevo conductor es, déjenme cambiar esa pregunta, ahí está, el problema de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cierto? Aquí hay algunos que están conectados que ya hicieron el ciclo completo, estuvieron las 10 clases y ya saben más o menos de qué se trata, cómo nosotros planteamos los temas aquí en las clases del teórico de práctica test. Primero, es súper importante contarles algo que no va a una pregunta de examen, pero que les va a ayudar a abrir todo este mundo del libro del nuevo conductor, ¿ya? Y que es un concepto que está muy repetido tal vez en el discurso público, pero que es importante. Antes de continuar, tengo que ver esto, porque alguien que está acá, que es Baitiare Aguirre, nos está diciendo, se conectó para contarnos, profe, acabo de aprobar en la municipalidad de Curacaví. Muchas gracias por sus clases, Baitiare. Gracias a ti por contarnos, qué bueno. Te felicito, Baitiare, y qué lindo Curacaví. Uy, qué rico, Baitiare, felicitaciones. Qué bien, Baitiare. Ojalá te resulte todo bien si faltan algunos trámites y que tengas tu licencia y que te sea muy útil en la vida, ¿ya? Eso es súper, súper útil. Una persona que maneja y que aprobó el examen, súper, súper útil. Felicitaciones, todos te saludan para abajo. Un abrazo, Baitiare. Gracias, cuídate mucho. Miren, estamos comenzando un ciclo y Baitiare nos acaba de contar que acaba de aprobar. Antes de comenzar la grabación de esta clase, estábamos conversando con los estudiantes y ya nos habían contado otra persona que había aprobado. Entonces, en realidad, ¿de qué se trata esto? Esto se trata de poder darle confianza al otro y evitar los nervios. No está en el libro el nuevo conductor. ¿Y por qué es importante evitar los nervios? Por dos razones. Una, para pasar los exámenes y obtener la licencia. Pero la segunda es porque en las vías, actualmente, hay una exigencia muy grande para las personas. ¿Y qué significa eso? Significa que justamente el tema que están hablando sobre los nervios ahora acá, todos los que están comentando, es súper importante poder manejarlo también después de la conducción. Uno va a estar más nervioso para dar la prueba ahora. Después cuando maneje, va a estar relajado. Pero hay situaciones que pueden ocurrir en las vías que podrían hacer que yo esté a prueba. Entonces significa que tengo que aprender un poco a manejar los nervios. Miren qué loco. Estamos aquí para una prueba de conducción teórica y tenemos que aprender a manejar los nervios, ¿ya? Entonces, el problema de los accidentes de tránsito, ¿de dónde nace? ¿Por qué un libro que antiguamente tenía señales de tránsito y leyes de tránsito? Si ustedes le preguntan tal vez a sus papás o su abuelito, y pregúntenle qué examen de conducción dieron. Lo más probable es que hayan dado uno práctico y un cuestionario de señaléticas del tránsito y las nuevas leyes del tránsito de la época. Pero actualmente el libro El Nuevo Conductor está centrado en un cambio. Este cambio con esta palabra que les decía, que está de moda hace tiempo ya, es un cambio de paradigma. ¿Y qué tipo de paradigma? Paradigma de movilidad urbana. Suena súper pomposo. Y en realidad, para verlo en simple, se trata de que cambió el enfoque en el tema de la conducción, y para lo cual nosotros nos preparamos ahora, teóricamente. Antiguamente el foco estaba puesto en el vehículo. Entonces se respondía a preguntas, ¿por dónde transitarán los vehículos? ¿Cierto? Y todo estaba centrado en el vehículo como que tuviera personalidad. Pero en realidad son las personas las que generan las situaciones, ¿cierto? Entonces ahora todo está centrado en las personas. Y este tema, que es el número 1, de donde van a aparecer preguntas en el examen, se van a dar cuenta ustedes que atraviesa transversalmente todo el libro.
Entonces siempre, todo el libro tiene dos cosas importantes. Uno, va a estar hablando del individuo, ¿ya? Del individuo y cómo sus acciones pueden provocar daño a otros, cómo el individuo debe cuidar el vehículo, cómo el individuo debe, que siempre es el nuevo conductor. Y segundo, va a estar hablando de los accidentes. Todo lo que hacemos es para conducir de manera eficiente, obviamente, incluso hasta ecológica, ¿ya? Pero para evitar accidentes, evitar daños a otros y a sí mismo. Bien, entonces, ¿de qué se trata finalmente esto? Aquí mucha gente nos está contando que están nerviosos. Mónica, no, mira, Mónica, primera vez que toma un auto. Mónica, piensa lo siguiente, ¿ya? Porque, mira, ahí están comentando varios que les daba nervios manejar por primera vez su primera clase. Mira, voy a enganchar justo lo que está diciendo Mónica con este tema. Mónica nos está contando que por primera vez tomó un vehículo la semana pasada en una clase. Bien, comenzó su curso y se puso muy nerviosa. Y ahí yo iba a diferenciar un poquito o tratar de entender por qué. Uno se puede poner nervioso porque te están dando indicaciones. La mayoría de los profes son súper amables, ¿ya? Porque están preparados para esto. Pero tener tantas órdenes es enredado. O sea, no se sientan mal si a la primera a alguien no le salen muchas cosas. Imaginen que conducir un vehículo puede ser tan difícil como, por ejemplo, una actividad humana es tocar batería. Traten de sentarse alguna vez el que pueda en una batería y toque batería. ¿Qué va a pasar? Es complicado porque uso mis cuatro extremidades, ¿cierto? Ya, en la conducción es como que tocaran batería y además tienen que estar atentos. ¿Ya? Entonces, es enredado. Pero, de justamente lo que están comentando, de arrancar el vehículo, todo eso, no es la parte más difícil. ¿Ya? Entonces, en eso, Mónica, relájate. Mover un vehículo, por algo uno va a una escuela, la mayoría, ¿cierto? No es difícil, tiene una persona al lado que tiene pedales para frenar, no hay problema. Lo que se torna difícil, en realidad, es poder confiar en el resto. Eso es lo difícil. Ya cuando uno está aprendiendo y llega a un disco pare, uno se detiene. Pero hay gente que ustedes se van a dar cuenta cuando están en la autoescuela, que hay gente que no respeta las normas. ¿Ya? Entonces, mira, la Francisca tiene el examen este miércoles. Vamos a ir a Fran a las preguntas, a todo al temario y las preguntas, porque hemos reflexionado harto. Entonces, vamos de inmediato ahora, con todo esto que hemos conversado y estos nervios que uno puede sentir, al tema de los accidentes y vamos a aprender algo para evitar tener miedo en esto, ¿ya? Como estamos hablando de los nervios que están pegaditos al miedo, ¿ya? Aquí nos vamos a alejar un poquito del miedo. ¿Por qué? Porque lo primero que les voy a contar, que aquí va a aparecer, es que la mayoría de los accidentes ocurren por falla humana. O sea, ustedes pueden evitarlos. Es difícil evitar accidentes que otras personas nos provoquen a nosotros, pero sí, todo lo que dependa de nosotros puede estar impecable. Justo, Carla, son imprudentes y todo eso que ustedes están diciendo lo vamos a ir transformando en temas que se van a preguntas, ¿ya? Entonces, comencemos. Aquí ya nos sumergimos en el temario y vamos a ir relacionando con preguntas. Comencemos. Visión global y datos locales. Números, estadísticas. Aquí hay datos súper importantes. Primero, los accidentes de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo. Estos son promedios que son dinámicos, pero este es el dato que va al examen, ¿ya? Entonces, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Estamos en medio de una crisis, de una pandemia, y hay un problema global de salud pública, ¿cierto? Que todos conocemos. Entonces, ¿por qué antes existía un problema global de salud pública que tal vez no tenía la misma atención que el problema que ahora estamos viviendo? ¿Por qué? Alguien me podría decir, profe, fácil, porque no es contagioso. Y yo les podría decir, error, es total y absolutamente contagioso y también es fatal. ¿Qué es lo contagioso? Lo contagioso es conducir mal, teniendo la información para conducir bien. Y de esta forma poner en riesgo al resto. ¿Y por qué es contagioso? Porque yo estudio para el examen teórico, práctico, saco mi licencia. Estoy feliz,
Llevo un mes manejando y ya me empezó a desilusionar. Hay gente que se desilusiona a la hora. ¿De qué? No de su auto, ni de uno. No, uno se empieza a desilusionar del resto. Por eso hay que tener este equilibrio emocional del que se habla en el libro y este tema de los nervios también. Porque se van a empezar a dar cuenta que la mayoría de los conductores no respetan al máximo las señaléticas, que el disco pare lo toman como que fuese un ceda al paso, que la luz roja del semáforo para ellos es como una amarilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con eso? Dos caminos. Uno, o me mantengo firme en cumplir las reglas, o simplemente lo empiezo a flexibilizar y empiezo a actuar como ellos, como los que no respetan las reglas. O sea, me contagio. Y es muy, muy fácil, porque todos esos conductores alguna vez estuvieron aquí donde estamos nosotros ahora, en el punto de inicio, y estuvieron leyendo un libro y también estuvieron nerviosos. Y se pusieron nerviosos, nadie nació manejando, mira lo que dice Carla. Entonces ellos, cuando estuvieron acá, también fueron nerviosos a dar una prueba, digo los experimentados y responsables. Dieron una prueba, la pasaron, oh, qué bueno, pasé. Empezaron a manejar con las manitos bien arriba del manubrio, pero poco a poco bajaron sus manos, algunos se transformaron en rápidos y furiosos, y finalmente, no respetan las reglas. Entonces, volvamos ahora a esto. ¿Por qué insistí en eso? Porque es un problema global de salud pública. ¿Cómo se va a preguntar? No les van a preguntar, ¿los accidentes son una pandemia? No. En el examen les van a dar una alternativa a quien le aparezca esta pregunta, porque saben ustedes que es aleatorio, y van a hablar sobre los accidentes de tránsito son, y una de las alternativas dice, un problema de primer orden. ¿Qué significa un problema de primer orden? Un problema global de salud pública. Eso es un problema de primer orden. Entonces ahí tenemos la primera respuesta a una pregunta de examen. Los accidentes de tránsito son un problema de primer orden. Tal vez pase la pandemia y quede esta pandemia que les digo yo encubierta. Y finalmente sigan existiendo muchos accidentes evitables. Bien, veamos ahora rango etario. Y aquí les voy a mostrar al tiro dos para que no haya confusiones. Primero, los jóvenes de 15 a 29 años, o sea, aquí estamos incluyendo personas no conductores, los jóvenes de 15 a 29 años, son la población con mayor mortalidad. ¿Dónde, cómo y cuándo? En accidentes de tránsito. O sea que mueren personas que no van conduciendo, miren, de 15 años. Más que los pequeñitos que no van en las sillas de bebé, ¿cierto? Hola Ana Cárdenas, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Por qué les marco esta edad? Miren el rango, 15 a 29 es la población con mayor mortalidad en accidentes de tránsito, ¿ya? Y Carla Ramírez nos está contando algo, vean el chat. Por favor, han pasado muchas cosas en el chat. Hola, buenos días, profe. Quiero contarles que hoy aprobé mi teórico, que me fue muy bien. 35 preguntas, 38 puntos. Aprobé con 36. Pasé mi teórico psicotécnico y la doctora solo le falta el práctico. Mira qué bien. Carla, me acuerdo perfecto que bien, Carla, te pasaste. ¿Imaginaste, Carla, alguna vez cuando estabas en clases y venía gente a contarnos que tú lo ibas a contar? Así que creo que ese salto es maravilloso, maravilloso. Y siempre aquí alguien puede decir, oye, gracias por la ayuda, perfecto, pero uno va solo a dar el examen. O sea, aquí, por un lado, compartir con el resto, gracias, bien, y yo lo admiro mucho, pero recuerden siempre que esto es un golpe de confianza muy positivo para ustedes mismos. Haber aprobado después de que uno se preparó y uno lo fue a dar es súper, súper bueno. Así que Carla, me imagino la alegría y tranquilidad que sientes. Es una mezcla, ¿cierto? Es una mezcla entre alegría y tranquilidad. Así que Carla, te mando un abrazo enorme. Gracias por contarnos. Creo que no nos dijiste en qué comuna. Lo único que siempre preguntamos como para saber en qué partes de Chile pasan tantas cosas. Mira, qué bueno, Carla. Carla nos dice que son buenas las preguntas. Mira qué bien. O sea que
sí tienen relación, es como una especie de preuniversitario, ¿cierto? Y ahí te preguntan, Carla, ¿algún consejo? Un abrazo, Carla, ¿eh? Gracias, muchas, muchas gracias. Ahí están todos felicitándote, así que esto es genial. Volvemos. Hemos tomado harto tiempo en reflexión y eso es súper positivo. Les contaba lo siguiente, que de 15 a 29 años es la población con mayor mortalidad. Pero miren, me voy a ir al final del tema. Pero los jóvenes entre 18 y 29 son el grupo de mayor accidentabilidad y fallecimiento como conductores. Entonces, conductores fallecidos, miren, fíjense bien, 18 a 29, ¿cierto? Conductores fallecidos. Por si es que les aparece la pregunta. ¿Ya? Volvemos acá. Ahí está. Otro dato que también es pregunta de examen. 100 personas, acuérdense de eso, anótenlo por ahí en sus apuntes, apuntes mentales. 100 personas cercanas a un fallecido en accidente de tránsito sufren su pérdida. Ustedes dirán, profe, pero qué estadística más extraña. Si yo tengo 9 hermanos y él tiene un hermano, ¿ya? Tal vez nuestras familias son más grandes o más pequeñas. Bueno, estadísticamente, estudios psicológicos han comprobado que por lo menos unas 100 personas sufren la pérdida de alguien que muera en accidente de tránsito. ¿Qué se quiere lograr con este número? Señalar que es un impacto muy grande, no tan solo a nivel de la familia nuclear, sino que también en su entorno. Bien, entonces si les preguntan cuál es uno de los impactos de los accidentes de tránsito, es el sufrimiento de por lo menos 100 personas. Bien, luego, el impacto económico. ¿A cuánto alcanza? Al 2% del PIB según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta palabra es algo que está muy repetido ahora en el discurso público. Para quienes no están familiarizados con él, significa Producto Interno Bruto. Es toda la cantidad de dinero que un país gana, con su producción, con la importación, exportaciones, los impuestos, toda la plata que entra a un Estado, ya que es como el sueldo del país, se llama Producto Interno Bruto. Bien, los accidentes de tránsito en total, el gasto que provocan, el gasto económico, alcanza por lo menos al 2% del PIB. Sin hacer política, ¿ya? Pero sí aprovechándonos de este discurso político que está ahí en el aire. Ayer hubieron unas elecciones aquí en Chile. Fíjense bien cuando muchos candidatos hablan de cuánto va a costar alguna parte de su programa y dicen, y esto va a ser equivalente al 1.5 puntos del PIB. Ya, ese tipo de cosas, o nuestro programa, te dando un ejemplo solamente, no importa que el lado político, nada. Nuestro programa vale el 9% del PIB y se discute que es mucho dinero. Imagínense todas las cosas que se podrían hacer si no se gastara este dinero, o sea, si se evitaran los accidentes. Podríamos hacer muchas cosas positivas. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es el impacto económico, ya, en un país de los accidentes de tránsito? ¿Cuál es el impacto? El impacto alcanza al 2% del Producto Interno Bruto, 2% del PIB. Bien. Luego, la decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco afecta a todos. Esto es como una máxima, como un principio. Saber que si hay un accidente y alguien fue irresponsable, como andar sin cinturón, conducir ebrio o drogado o sin casco en moto, y se ve involucrado en un accidente, esa decisión fue personal. O sea que las decisiones personales impactan en el resto, totalmente. ¿Ya? Siempre hay doy el ejemplo muy trágico, pero un ejemplo. Imaginen una familia, ya no importa que conduzca, imagínense que la mamá va manejando. Una madre de familia manejando con, no sé, 2, 3 hijos, con su esposo, con su hermana, la tía de los niños. Imaginen una situación así, en una camioneta, van como ahora, que todos estuvieron en muchos tacos fines de semana o mini vacaciones, una escapada, y una persona imprudente, voy a dar solo un ejemplo, en moto sin casco, provoca un accidente. Si provoca ese accidente
y ella va conduciendo cumpliendo todas las reglas del tránsito, muy correcta, a la velocidad reglamentaria, atenta a la conducción, y provoca el accidente de este motociclista, y él sale perjudicado y de hecho muere. Muere producto de no usar el casco. La diferencia entre usar casco y no usar casco puede ser la muerte o vivir. Imagínense el problema en el que esa persona, que en ese ejemplo que yo estoy dando ya no estaría viva, en el problema que en el fondo deja al conductor, a esta conductora de ejemplo que yo he dado. O sea, piensen, aunque se comprobara que la persona que va conduciendo es completamente responsable, imagínense el impacto emocional que va a tener, podría quedar, disculpen que lo diga así, pero marcada de por vida, partiendo de la irresponsabilidad de otro, en el ejemplo que yo estoy dando. Por eso es tan importante esto de la decisión personal, ¿ya? Ahora veamos los costos de los accidentes de tránsito. Pregunta de examen directa. ¿Cuáles son los costos de los accidentes de tránsito? Hay una pregunta así en el examen. Primer consejo, ver esto de lo general a lo particular. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los costos de los accidentes de tránsito? Ustedes de inmediato piensan, los costos son costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. Esa es la pregunta general. ¿Cuáles son los costos? Si ahora hay una pregunta más específica que dijera, ¿cuáles son los costos de salud de los accidentes de tránsito? Ahí ustedes piensan en los tratamientos médicos, primer auxilio, traslado en ambulancia y rehabilitación. Consejo, no es necesario aprender esto de memoria, ¿ya? Esta parte les sirve, sí, por supuesto. Hola, profe, ¿cómo estás? Soy de Canela, mira, Marilyn. ¿Cómo estás, Marilyn Castillo? Entonces, miren, esto que está acá es un poquito obvio, ¿cierto? Si yo les dijera, ¿a qué tipo de costos pertenecen los primeros auxilios? Ustedes me van a decir, costos de salud. Entonces, es más fácil poder responder esto. Pero bien, muy bien, Marilyn, gracias. Pero lo importante es comprender esta clasificación que se hace en el libro Nuevo Conductor. Nosotros respondemos en base al libro, ¿cierto? Repaso mental. ¿Cuáles son los costos de los accidentes de tránsito? Costos de salud, humanos, materiales y administrativos. Pregunta de examen. Esta parte, lo he dicho muchas veces en este inicio de ciclo, en esta clase número 1, esta parte me encanta. Me encanta porque ataca al tema ético, ¿ya? Entonces, lo que hacemos impacta al resto totalmente. Gracias a los datos, gracias a la acumulación de información, desarrollo de conocimiento en la conducción, se ha podido llegar a este tipo de conclusiones. Miren que puede sonar soberbio lo que dice el libro Nuevo Conductor. Estamos hablando de los accidentes de tránsito y nos dice que son evitables, ¿ya? ¿Y quién los puede evitar? ¿Los vehículos o las personas? ¿Se acuerdan de esta idea nueva de pensar en el individuo? Entonces, miren, los accidentes de tránsito no son azarosos, o sea, no ocurren por azar. Hoy día hubo un accidente porque fue el azar que hizo que ocurriera así. Tampoco son impredecibles y se pueden evitar, dice. ¿Por qué? Significa que son predecibles, se puede predecir, y no son azarosos. Pues, y aquí está la frase, se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. O sea, no ocurren por cualquier razón, no ocurren en cualquier momento, ni tampoco en cualquier lugar. Se repiten con mucha mayor frecuencia en distintas condiciones. Revisemos en cuáles. Por ejemplo, aumentan cuando llueve. La frase es súper simple, pero es algo que ustedes no lo van a creer cuando conduzcan. Cuando uno conduce, tiene que tener muchas precauciones si está lloviendo. Es una conducción en circunstancias especiales. ¿Ya? Esta es como la clase de la segunda semana. Obviamente tengo que mantener más distancia a los vehículos que van adelante. Y uno de los choques más comunes con lluvia es los choques por alcance. Porque la gente no mantiene esa distancia. Se confía en la tecnología, que los vehículos son muy modernos, pero en realidad está el factor humano de poder reaccionar. Y además la visibilidad cuando llueve mucho en país, o sea, en lugares de Chile, ¿ya? Está la calzada está resbaladiza, nos dice Leoniver, pero por supuesto. Además, en muchos lugares de Chile hay unas lluvias intensas, estamos en época de sequía, estamos en época de calentamiento global, pero de todas maneras hay lugares
que por sus condiciones geográficas, por sus biomas, ¿ya? Tienen una definición todavía de selva lluviosa valdiviana, por ejemplo, y llueve mucho. Conducir cuando una lluvia intensa, ¿ya? Es para manejar con mucha precaución. ¿Qué dijimos de los conductores que toman malas decisiones y no respetan después las normas? Provocan que aumenten la cantidad de accidentes y su gravedad cuando llueve. Segundo, en los accidentes nocturnos mueren más personas. Y uno dice, obvio, pues, profe, obvio, los accidentes como en horario de carrete, ¿cierto? Sí, pero también ocurren accidentes nocturnos, no sé, un día de semana donde supuestamente no hay mucho carrete. ¿Y por qué ocurre esto? Primero, porque las personas no están en las mismas condiciones que en el día porque están más cansadas, ¿cierto? La mayoría, ¿o no? La mayoría de las personas están más cansadas, entonces pueden tener conductas más erráticas, aparece también en el libro. Y además por irresponsabilidades. O sea, en general, conducir de noche puede parecer muy agradable para algunos, en esta época de ir y volver en una escapada de fin de semana largo, ¿ya? Más cómodo tal vez, pero es peligroso. Porque imagínense, lo que ocurre en los accidentes, duermen poco. Mira lo que dice Catherine. Mueren más personas. Y como dice Catherine, claro, no es de nuestro examen, pero hay otras áreas de las licencias profesionales y todo, y está la ley del tránsito, de cuántas horas puede manejar un conductor seguidas, que antiguamente no había límite, y habían conductores que no paraban en todo el día. Se cansa la vista manejando de noche. Leonibert, excelente. También está más adelante en otros temas. Las luces de frente de los vehículos provocan efectos de cansancio y agotamiento. Y el cansancio y el agotamiento provoca que no reaccionemos de buena forma. Luego, quienes manejan ebrios provocan más accidentes. Está clarísimo, ¿cierto? Mezclemos todo. Siempre me gusta hacer esto. Nombramos tres cosas y ahora se van a la licuadora a mezclarlos como una masa que no sé quién en realidad la va a querer. Está lloviendo. Estás manejando de noche, con lluvia, y te topas con un conductor ebrio. ¿El resultado cuál puede ser? El peor resultado puede ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer si yo no puedo evitar? Mira, el resultado fatal, dice Natalia. Si yo no puedo evitar, Natalia, que una persona beba y decida tomar las llaves y conducir un vehículo, yo no puedo evitarlo, ¿cierto? Sí puedo evitar, por ejemplo, conducir tan cerca de otros vehículos cuando está lloviendo. Buen paso. Y segundo, evitar conducir de noche cuando no sea necesario. Si yo soy una persona que trabajo por turnos y para llegar a mi trabajo no tengo otra manera más que mi auto particular, ¿podría evitar conducir de noche? No, es parte de mi vida, no puedo evitarlo. Pero si yo voy a ir a una escapada de fin de semana con mi familia, con amigos, ¿podría acomodar mis horarios? Por supuesto que podría hacerlo y evitar esto. Entonces, si ustedes evitan esto, están en un poquitito menor riesgo de encontrarse con esta gente que podría provocar un accidente, ¿cierto? Y estar muy atentos. Luego, el conocimiento de estos factores, ¿cierto? Podría haber evitado, miren, casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables, que son los famosos accidentes que ahora le están cambiando el nombre por siniestros, ¿ya? No una aseveración de cuento, uy, qué siniestro, no, pero en la idea de siniestros de tránsito, ¿por qué? Porque al llamarlos accidentes estamos asumiendo que es algo accidental, ¿ya? Entonces, en Chile se está cambiando ese nombre y en muchos lugares del mundo, ese concepto, para evitar decir accidente, porque en realidad esto, como dice ese mismo verbo, es evitable la mayoría. Estadísticas en Chile, cada número va a una pregunta de examen, pero algunos se repiten más que otros. Son más globales, más generales. Pensemos primero. 86.000 accidentes al año. Es el primer dato que puede aparecer en una pregunta, ¿ya? ¿Cuántos accidentes ocurren en Chile al año? En promedio. Esto no significa que en 2020, 19 y 21 es el mismo número. No. Pero para el examen ustedes se aprenden ese número. ¿Bien? 86.000 accidentes al año. 1.600
fallecidos al año, 8.000 lesionados graves, 550 atropellados al año, y otra estadística que 4 a 5 personas mueren diariamente. ¿Cuáles son los números más comunes? Ahí lo estoy marcando. 86.000 accidentes al año y 4 a 5 personas que mueren diariamente. Los dos extremos. Ah, Rodrigo, mira, buena pregunta. Pregunta Rodrigo, ¿cada cuánto se actualiza? Mira, Rodrigo, es relativo porque depende de dos cosas. Los estudios que se hagan, ¿ya? Y las publicaciones del libro. ¿Bien? Ok, Jessica, cuídate mucho. Entonces, es relativo. Mientras nos salga una nueva edición, no van a estar actualizados esos datos, ¿ya? Y siempre los datos que aparezcan van a durar un tiempo y en realidad la realidad va a estar sucediendo otra cosa. Vamos a ver ahora qué ocurre con los accidentes de tránsito en casos de un atropello. Aquí hay muchos datos, pero lo vamos a ver en tipo de imagen. Aquí está. Siempre vemos esto en nivel de imagen. Si se provoca, no estoy diciendo que ustedes provoquen, se provoca un atropello, ¿ya? Obviamente la velocidad del vehículo va a poder determinar las probabilidades de supervivencia o de sobrevivencia de este individuo, que en este caso es nuestro peatón. Entonces, si un vehículo va a 30 kilómetros por hora, las probabilidades de que él sobreviva son de un 90%. ¿Qué significa esto? Es muy probable que quede vivo en este accidente atropello, ¿cierto? Si la velocidad del vehículo es 50 kilómetros por hora, solamente tiene la mitad de probabilidades de sobrevivir. O sea, podría vivir o podría morir, justo la mitad de las probabilidades. Pero miren, a 60 kilómetros por hora, que no es una alta velocidad. Una persona que es atropellada reduce sus posibilidades al 10%. ¿Qué significa esto y cómo es la pregunta de examen? Que si la pregunta de examen dice, un vehículo va a 85 kilómetros por hora y provoca, justamente, Leonidas, y provoca un accidente, la mayor probabilidad para el accidentado es la muerte. ¿Bien? ¿Cómo uno se puede aprender esto? Con este número. 50 kilómetros por hora, 50% de probabilidad de sobrevivir. Uno podría no creerlo. Cuando uno maneja 50, cree que va lento. ¿Ya? Entonces es increíble cómo aumenta las probabilidades de morir solamente con 10 kilómetros por hora. O sea, cada kilómetro cuenta, con muchas campañas que tienen ese tipo de eslogan. ¿Ya? Esto es pregunta examen. Pero la pregunta no va a decir, a 30 kilómetros por hora, ¿cuál es la probabilidad de sobrevivir a un atropello? ¿Podría aparecer esa pregunta? Puede ser. Pero lo más probable es que aparezcan preguntas tipo, como las que yo les había dicho, a X velocidad arriba de 60, a 85 kilómetros por hora, etcétera, 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 ¿cierto? Horarios y peligrosidad. Fíjense bien. Esto confunde un poquito, pero uno se lo puede aprender fácilmente. Tenemos dos datos, dos gráficos. Uno, ¿dónde hay más fallecidos en accidentes de tránsito? Esa es la pregunta. Y aparece de varias formas en el examen. Al tiro lo transforma en pregunta. ¿Dónde, en qué tipo de accidentes hay más fallecidos en los accidentes de tránsito? Fíjense bien. Esta zona azul, que es la zona no urbana. O sea, en la zona interurbana, las rutas interurbanas, fuera de la ciudad en el fondo. Es donde los accidentes provocan la mayor cantidad de fallecidos. ¿Ya? Eso lo podemos pensar rápidamente. Siempre doy el ejemplo porque se repite mucho acá en Chile. En la típica noticia, se provocó un accidente de tránsito en la ruta 5, Panamericana Sur, Panamericana Norte, a la altura del kilómetro X, ¿cierto? En la región D, XX. Y normalmente esos accidentes son graves. ¿Por qué? Porque se anda a mayor velocidad en esa autopista, porque hay problemas como por ejemplo los horarios, viajes más largos, cansancio. Entonces normalmente la mayor cantidad de fallecidos en los accidentes se provoca en los accidentes de las zonas no urbanas. Ahora, algo distinto a la mayor cantidad de accidentes, uno diría, pero profe, donde hay más accidentes hay más muertos. No, porque la mayor cantidad de accidentes, sin necesidad de un resultado fatal, ocurren en las zonas
urbanas. ¿Y por qué pasa esto? Obviamente por la concentración. Hay muchos vehículos, muchas personas, muchas situaciones, ¿cierto? ¿Y qué provoca eso? Eso provoca que haya más interacciones. Pero como hay tanta aglomeración, la velocidad normalmente es menor, aunque quisiéramos que fuera más. Acá en Santiago sucede, por ejemplo, con la famosa Costanera, ya Costanera Norte, un tramo muy famoso de autopista concesionada en Chile. Si alguna vez alguien conduce por ahí, hay algunas imágenes de una autopista moderna, ¿ya? Y lo es, en realidad, de una autopista moderna con túnel que pasa por debajo de un río. ¡Wow! Uno se sorprende, ¿cierto? Por cuándo se construyó. Pero hay ocasiones en las cuales ustedes en esa autopista, sobre todo en los horarios peak, ni siquiera pueden avanzar a más de 10 o 20 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, como la velocidad es menor, estoy dando un ejemplo de una autovía urbana, ¿ya? Imaginen el centro de una ciudad, el centro, voy a dar ejemplo de algunas ciudades, de Temuco, el centro de Coyhaique, ¿ya? Pero más al centro, más acá, tal vez hay más congestión. ¿Pueden los vehículos realmente andar tan rápido en pleno centro? No, pues no pueden. Entonces, ¿hay más accidentes? Sí, por las interacciones. ¿Cómo son estos accidentes? Menos graves. O sea, muere menos gente y por eso los accidentes interurbanos es donde ocurre más gente, donde fallece más gente. ¿Ya? Ahí está detallado este tipo de interacciones. Miren, la mayor cantidad de accidentes se registran en cruces e intersecciones. ¿Ya? Ahí teníamos el tema de zonas, pensándolo como de manera macro, ¿ya? Y aquí está hablando de manera micro, en las vías, donde ocurre. Miren esta otra frase. Se registran en los feriados largos, el que acabamos de vivir, y en los fines de semana normales. Empecemos a mezclar todo. Siempre hago este ejercicio para que uno no lo olvide. Piensen en esa historia. Y ocurren de noche y de madrugada, ¿cierto? Entonces pensemos, si voy a una escapada de fin de semana, lo que acabamos de vivir un fin de semana largo, voy a esa escapada, con amigos o con familia, ¿ya? Voy a salir de la ciudad, ¿ya? Ana, es que tal vez una, una entrada de una calle a otra puede ser una intersección, ¿ya? Imagina una T, no es literalmente un cruce, la calle no cruza, ¿cierto? Pero ahí hay una intersección, se conectan y podría doblar hacia distintos lados, puede haber un semáforo, pero no necesariamente cruza, ¿se entiende? ¿Ya? Por eso hay intersecciones, cruces e intersecciones. Luego, que intersecciona, esto es como la geometría, intersecciona a otro, calles laterales que entran y todo. Entonces, el ejemplo que yo les daba, fin de semana largo como el que acabamos de vivir. Tomo mi vehículo, tengo la nueva licencia, estoy feliz, ya manejo bien confiado, ¿cierto? Y voy a salir con familia, con amigos o una mezcla. Bien, ya hay un poquito más de libertad, nos cuidamos mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a una escapadita de fin de semana y depende de las circunstancias si estoy en mayor riesgo. Al estar en zona interurbana, ¿estoy en mayor riesgo de accidentes? Por supuesto. ¿Qué debo hacer? Estar más atento. Primer paso. Segundo, ¿es más seguro viajar de noche o de día? Más seguro viajar de día, porque la mayor cantidad de accidentes ocurren de noche. Si tuviera un accidente, ¿tengo mayores probabilidades de sobrevivir de día o de noche? Tengo mayores probabilidades de día, porque de noche hay más muertes, ¿cierto? Entonces, si ustedes empiezan a mezclar toda esta información, se van a dar cuenta cómo, en algunos casos de accidentes de tránsito, si nos vamos hacia atrás en la historia, y por ejemplo utilizamos la técnica de los 5 por qué, solo por dar un ejemplo, decimos, ocurrió un accidente, el mismo ejemplo que yo les daba, en la ruta 5 Norte, en el kilómetro X de la región tanto tanto, con un resultado muy trágico. Y uno se va hacia atrás y dice, ¿por qué una familia iba conduciendo a las 4 de la mañana? Muchos podrían decir, es que era un viaje largo, iba a la última región para allá. Y iban conduciendo a las 4 de la mañana. ¿Por qué había solo un conductor en el vehículo? O sea, nunca se turnaron. Y manejó más de lo que manejan incluso los conductores profesionales. Manejó más de 5 horas seguidas. Llevaba 10 horas manejando.
Entonces, ¿por qué? Se va más para atrás. Y así ustedes van a llegar a darse cuenta de que tal vez fue un viaje mal planificado. Entonces, cuando hablemos del tema de planificar el viaje y la importancia que tiene, ustedes dirán, profe, pero suena exagerado, yo no voy a sacar una hoja de ruta porque voy a ir a comprar al supermercado, ¿cierto? Obvio que no, pero cada viaje, cada trayecto que hacen en su vehículo debe tener una mínima planificación. Aunque sea mirar el smartphone, lo normal es 2 horas. Aunque sea mirar, Fabiola, ¿cómo estás? Sea mirar el celular y decir, ah, voy a tal lugar, hay mucho taco. Waze, Google Maps, me dan la opción de ir por tal lado o cualquier aplicación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es planificar tal vez su viaje. Pero si voy a hacer esta escapada, no debería tener más planificación, por supuesto. Mira que seca la PAO. Justo en la conducción eficiente se habla, lo vimos la semana pasada, de planificar el viaje. Entonces, planifico el viaje para conducir eficientemente y reducir tal vez mi consumo de combustible. Pero, de esa manera, como yo les estaba contando en este ejemplo, podría hacer que el viaje con mi familia, con mis amigos, fuera más seguro, ¿cierto? Obviamente, alguien podría creer que es un poquito exagerado, pero esa es la información. Y cuando ocurre un accidente, uno no va a pensar en todo eso hacia atrás. Uno que va a pensar cuando ve estas noticias, por ejemplo, ojalá que nadie tenga un accidente, por supuesto, pero ¿en qué se piensa después? En los seguros, en otras cosas, ¿ya? Pero en realidad la clave de evitar accidentes está en tomar en serio el tema desde el inicio. Y cuando llegue a salir con mi familia, ¿tengo que salir con miedo? No, para nada. Tengo que aprovechar todo el conocimiento. Planifico mi viaje, descanso, no manejo 8 horas seguidas, aunque parezca tranquilo en la autopista, no. Descanso, estoy bien, tranquilo, ojalá puedo turnarme si hay más gente que maneje. Vamos a ver las edades y después nos vamos a las preguntas porque esta clase de inicio va a resultar un poquito más larga. Ojalá que tengan tiempo para que puedan quedarse hasta el final. Entonces, fíjense bien, edad y recurrencia de accidentabilidad. O sea, ¿a qué edades ocurren más? Y aquí nos centramos también específicamente en conductores. Bien, aquí está rango 0 a 17, y si esto se trata de fallecimiento y especialmente conductores, uno dirá, profe, ¿quién es el conductor de 0 años que murió? ¿Quién es el de 5 años que estaba manejando? Suena loco, ¿cierto? Suena muy raro. Bueno, esta tabla en el fondo no tiene un número acá porque quienes tengan menores de 17 años conduciendo lo hacen de manera ilegal, ¿cierto, Meyer? Y esa ilegalidad no está determinada a qué edad, ¿cierto? O sea, aquí ha pasado en Chile, chicos. Quienes están llegando a otros países tal vez nos puedan contar que en su país a lo mejor sucedía más o no había ni siquiera información. O al revés, nos pueden decir que hay más importancia en cuidar esto. Pero acá, tristemente, también hemos visto muchas noticias, en algunos casos relacionados con actos delictivos, ¿cierto? De jóvenes que, no sé, mira, claro, también el tema del sistema de retención infantil, pero lo que yo les quería contar, este tema, por ejemplo, de algunos asaltos, no sé, jóvenes que participan en eso, y han muerto conductores de 16, de 15, de 14 años, ¿ya? Manejando un vehículo, sin licencia, por supuesto, obviamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos importa acá? Que va a salir en el examen. Nos va a preguntar este dato que está arriba. ¿Cuáles son? Aquí está, mira, los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor accidentabilidad y fallecimiento. Porcentaje de conductores fallecidos. Entonces, ¿quiénes mueren más manejando? Los jóvenes entre 18 y 29. Nuevamente, no tener miedo, chicos. Yo sé que acá hay varias personas que están en ese rango de edad, ¿cierto? Que están en plena juventud, pero están estudiando para dar su examen teórico. Se están preparando para el práctico. Quieren ser buenos conductores. Los que están en esta estadística, la mayoría, son los que no tenían esa intención que ustedes tienen acá. O sea, gente que en el fondo no se preparó o no le. Entonces,
nos vamos a aprender esto, 27. ¿Bien? No lo creo, pero les voy a dar un dato como un poco chistoso, tal vez ahí se va a notar un poco mi edad o los gustos personales, pero a la gente que le guste la música rock, en el rock existe el Club de los 27, mucha gente que falleció a esta edad, tristemente, y puede ser algún dato para recordar esto. Si tienen algún cumpleaños, algo por ahí, pero recuerden ese número 27 porque hay una pregunta que sale específicamente de eso, y este rango etario, 18 a 29 años, ¿ya? Bien, nos vamos ahora a las preguntas. Estamos pasados en el tiempo, pero es una primera clase, reflexionamos harto, harta gente pasó el examen y nos vino a contar lo que nos puso muy contentos. Así que ahora, yo sé que ustedes se las van a saber, pero vamos a practicar y vamos a ayudar harto a los que están aquí por primera vez en este inicio de ciclo, los que están viendo la clase grabada. También pongan atención a estas preguntas. Proyecto la pregunta y respondemos en el chat. ¿Listos? Comencemos entonces con nuestras preguntas sobre accidentes de tránsito. Voy a esconder la explicación. Desde ahora, ahí está. Sobre la falla humana en accidente de tránsito, tengo que hacer un stop. Tengo que hacer un stop. Me faltaron 2 datos vitales. Fabiola, Odalis, antes de la respuesta, que están aquí abajito. Y que aquí está el enganche de 3 datos que nunca van a olvidar. Primer dato, fíjense bien, el 90% de los accidentes son por falla humana. 90, ¿cierto? O sea, casi todos. El 90% de los accidentes son por falla humana. ¿Recuerdan el PIB? ¿Cuál es el impacto económico de los accidentes de tránsito? 2% del PIB, ¿cierto? Mezclemos ahora. Vuelvo acá. El 90% de los accidentes es por falla humana. El 2% del PIB es el impacto económico. Y 2 y 90 me da 92. Y el 92% de los conductores fallecidos, adivinen qué son. ¿Damas o varones? Cualquiera podría responder, obvio. ¿Cierto, profe? Y Leonibert ahí nos contesta. Tristemente, una vez más, no damos el ancho tal vez, porque sabemos, y ahí mira, Natalia se ríe, obvio Natalia. Claro, o sea, tal vez la clave, Natalia, puede ser si uno se preguntara, porque aquí hay un tema gigantesco para poder conversar, pero si uno se preguntara, tal vez podría ser la soberbia, la inmadurez, el egoísmo, e imaginen, aquí no nos vamos a poner como a favor de uno en contra de otro, no, pero imaginen, mira Odalis, imagínate Odalis, todo el tiempo que hombres, aquí habemos hombres y mujeres en esta clase, pero que hombres históricamente en la conducción se han reído de las mujeres y se han burlado de ellas con esta frase, sí, es mujer, po. Sí, y toda esa forma despectiva que hubo instalado por mucho tiempo. Perfecto, después las mujeres manejan mal, lo que dice la Vale, ¿cierto? Claro, las mujeres son las que manejan mal. Sí, pues ella es la que no sabe estacionarse, no sé qué. Pero miren, de cada 100 conductores, mira Sandra lo que nos dice, se creen toretos. De cada 100 conductores que fallecen en un accidente, 100, 92 son hombres y 8 son mujeres, ¿cierto? Esa es la estadística general. Bueno, ahí nos damos cuenta. Alejandro nos dice ya dejen el feminismo. No, no Alejandro, sino no el feminismo. No, pero Alejandro, ¿sabes qué? Mira, es importante, ¿sabes por qué? Porque apunta a la actitud. Porque ahí Alejandro, claramente, y hay que decirlo, el hombre que no entra en este tema, en el fondo es un hombre moderno, ¿ya? No, no feminista, pero un hombre moderno, ¿ya? Entonces, esta estadística es importante y no la van a olvidar. Exacto, Francisca. Entre broma o no broma, ¿ya? O pensamiento o no pensamiento de algo, en realidad no van a olvidar esto. Recuerden, 90% por falla humana, 2% del PIB, 92% de los conductores fallecidos, varones, ¿ya? Ahora sí vamos a las preguntas, porque ahí estaba, ya la tienen. Entonces, la falla humana en accidente representa, ¿qué representa? ¿Cuánto por ciento? Ya lo habían respondido varios en el chat, ¿cierto? Y ahí lo tenemos, Natalia, Sandra, Rodrigo, el 90% de los casos. O sea, podrían ocurrir un accidente
de cada 10, ¿cierto? Los otros 9 son evitables. Siguiente, ¿cuál es el género con más fallecidos en accidente de tránsito? ¿Ya? Sin ideologías, solo con el dato. Los hombres, ¿cierto? Los hombres. Tristemente, Reinaldo, mira, nos pone una carita. Pero Reinaldo, recuerda, si tú estás en clases, es porque tú no eres parte de esa estadística. Obvio. ¿Se entiende, Reinaldo? Alexis, lo mismo. Ya no quiero sacar licencia, ¿no, Alexis? Es que mira qué bueno lo que dice Alexis. Alexis debe tener entre 18 y 29, es varón, después no va a querer conducir de noche, con lluvia. No, Alexis, chao ese miedo, ¿ya? Tú te estás preparando, Alexis, y sabes estas cosas. Por eso a ti, obviamente, no te debería pasar nada de eso. Y tú no eres de esas personas, ¿ya? Yo soy inmortal, tengo 50. Mira, Alejandro, qué bien. Y Alejandro, ¿va a sacar licencia por primera vez? ¿O la licencia, tienes la licencia de tu país, te dura como turista y tienes que sacarla acá la otra? Ah, entonces Alejandro, tú ya tienes la licencia y no hay convenio todavía. Te duraba solamente, claro, ahí está. ¿Listos? Aquí va. Los hombres con un 92%. Lo sabíamos. Siguiente pregunta. No, no, terminaba la grabación. Alguien hablaba de la grabación. Teniendo en cuenta las estadísticas de accidente de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? Aquí ya un poquito más enredado. Los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. Hoy es lunes. Leoniver nos dice C, que el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20. Recuerden que llega hasta 29 o 25. Hay dos datos de esos. B, dice Carmen, que la mayor parte de fallecidos por accidente de tránsito se producen en las vías interurbanas o no urbanas, ¿cierto? Y esa es la correcta. Siguiente, con respecto a las estadísticas, la mayoría de los fallecidos por accidente de tránsito se dan en, lo mismo preguntado de otra manera, vías interurbanas o no urbanas. Si un peatón es atropellado a más de 65 kilómetros por hora, a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable? La muerte. Recuerden que ya arriba de 60 es muy poco probable que alguien sobreviva. ¿Cuántos accidentes se registran al año en Chile? Esta estadística no actualizada, Fran, Gabriela, Fabiola. 86.000 accidentes de tránsito, por supuesto. Respecto del accidente de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Veamos. La mayoría son fortuitos, la mayoría se pueden prevenir, la mayoría son inevitables. Pau nos dice B, Ana nos dice B, o sea que la mayoría se pueden prevenir. De eso se trata. Por eso aquí, Rodrigo, Sandra, todos, sin miedo a conducir, porque ustedes sí ya saben cómo prevenir, ¿cierto? Luego, ¿qué clase de costos generan los accidentes de tránsito? ¿Se acuerdan la tabla, la clasificación? Los títulos. ¿Cuáles son los tipos de costos? Reinaldo nos dice de inmediato, Reinaldo dos veces rápido, Leoniver, Stephanie, nos dicen que son daños materiales, costos de salud administrativo y costos humanos. Bien. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? ¿Cuál es el impacto? Nos dice Leoniver, de Saray, o sea, 2% del PIB. Excelente. Practicar y ver esta pregunta es muy buena. Imagínense leer, imagínate Fabiola, leer el libro sin estar en clase, sin hacer test. Lees el libro, subraya, estudia súper bien, va a dar la prueba. Te aparece esta pregunta. ¿Qué le pasaría a casi cualquier cerebro? Diría 2% del PIB, el PIB era algo con 2. ¿Era 20? ¿Era 25? Entonces, es muy bueno practicar la pregunta, ¿ya? Es muy bueno. Exacto, Leoniver, le saldría 20, ¿cierto? Podría salir 2% del PIB. Y los accidentes de tránsito se reducen con leyes más rígidas. Hoy aquí hay cosas discutibles. Somos conscientes del problema, pero no hacemos nada. Son un problema de primer orden. Tienen como consecuencia solo la muerte.
Carmen Francisca Ana Paola. Mira, Paola, CCC, segura pone que es un problema de primer orden por el dato que aparecía de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Y esta idea mundial que yo les digo que tristemente es casi como una pandemia, pero no se le da la misma importancia. Son un problema de primer orden, ¿cierto? Entonces, hasta aquí despedimos la grabación. Alguien había dicho que se había acabado. Quien ve esta clase grabada, que esté muy bien.